Ministerio TIC. El bolero para mí es la forma más bonita y más elegante de conquistar a la pareja. Que está relacionado con el amor, con la tristeza, con la nostalgia, con la alegría. El bolero nos recuerda que el ser humano siempre ha necesitado cantarle al amor. Vulgarmente de tusas o recuerdos de novias y de posibles novias. Como lo describió César Pagano, es ese gran corruptor de mayores. El bolero es una poesía popular. Entonces, el bolero como poesía también es interesante leer sus letras. Y lo mismo que el tango. Sino que el tango puede ser algo a veces un poco como más trágico, más de desamor, pero también, digamos, le puede cantar al amor y es algo similar a lo que pasa dentro del bolero. Más que explicarlo, yo creo que eso es una cuestión de sentirlo, ¿no? Si vos escuchás un bolero y no te llega al corazón, pues ahí no tenemos nada que hablar. Que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. La radio fue el impulsor grande. La radio empezó en 1920, más o menos. Fue el impulsor de la música. En la radio de onda corta ya digamos que se podían sintonizar algunas emisoras de Cuba y de Argentina también. Habían aquí en Cali emisoras dedicadas a la Sonora Matancera, a boleros y a tango. Esos ya se murieron todos esos locutores, pero había una hora, la hora del tango, la hora del bolero, la hora de la salsa, la hora de la Sonora Matancera. Eso existía hasta hace poquito tiempo. Aquí se escuchaba mucho Daniel Santos. Tanto que Daniel Santos, como anécdota, tuvo una hija aquí en Palmira. En Colombia, por decir, la orquesta de Lucho Bermúdez también interpretaba algunos boleros. Aquí un bolerista del Pacífico que cantaba mucha música de salsa, que era Tito Cortés. La orquesta de Edmundo Arias también. De Venezuela llegaban Lavillos Caracas, los melódicos. El conjunto Casino. Venía mucho aquí a Cali Alci Acosta. La Sonora Santanera. Y aquí vino mucho tiempo Lavillos Caracas, que traía de cantante en esa época al Puma. De hecho, hay unos tangos que se grabaron en bolero, ¿ya? Por decir, Rolando la Serie grabó Las 40. Cuando llegó a Argentina la primera vez le tiraron tomates, porque para ellos era una herejía musical grabar en bolero una canción que tradicionalmente para ellos fue un tango. Resulta que cuando él graba Las 40, ese tema se convierte en un éxito internacional rápidamente. Él vuelve a Argentina ya con el éxito encima y lo recibió el presidente. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, y ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero
en la orilla del mar. En el barrio obrero, cuando llegó el bolero a la ciudad, se reunían generalmente en las casas primero, ¿no? Hacían reuniones. Esas reuniones generalmente se llamaban como los champús bailables. Claro, pues es que fue uno de los primeros barrios de Cali, o sea, fue bajando San Antonio, San Nicolás y ya fue uno de los primeros barrios de aquí de Cali. Entonces se afincaron acá los obreros de aquí del ferrocarril. Del ferrocarril, Entonces, de empresas. Aquí se estaba construyendo el ferrocarril, vinieron unos cubanos, ¿cierto? Entonces hay una versión que dice que ellos trajeron en discos de 78 RPM, trajeron el bolero. Y era un barrio también donde estaba el teatro del Alcázar, aquí en la 10. O sea que crecimos, siempre nos llevaban a cine. Y eran películas mexicanas, películas cubanas, y eran películas que traían música americana, música ranchera, pero precisamente tangos y boleros. La influencia también que marcó la forma cómo se bailaba, la época del cine oro mexicano, que los bailarines en la época iban a ver cómo bailaba Tintán, cómo bailaba Cantinflas, iban a implementar ese estilo de baile en los agualulos de la época. Esas películas tenían protagonista a un gran bolerista que era Agustín Lara, que él que más compuso boleros románticos. Y como cantante tenían a Pedro Vargas. Y bailaban tango por las películas de Gardel, porque primero que todo lo oían cantar. Entonces sabían todos los temas de Gardel. Y segundo, lo veían bailar en las películas. Entonces de ahí nacen también los bailarines de tango de Colombia, digamos, porque estamos hablando no solamente de Cali, sino esas películas llegaban a todas las ciudades de Colombia. Porque las películas argentinas en ese tiempo eran de Gardel, de Carlos Gardel y de Hugo del Carril y de Libertad Lamarque, que cantaban tangos y boleros, porque hay un género, subgénero del bolero que es el bolero tango, el bolero ranchero. Y comienza esa época de Gardel que estamos hablando de 1900, digamos el furor de Gardel, cuando estaba como ya en esa fase, en esa altura, en ese nivel. Hablamos de 1930. Él muere en 1935 y él muere aquí en Medellín. Venía para Cali. Ya todo, imagínense cómo sería de tanguero que todas las boletas estaban vendidas. Había cantidad de gente esperándolo en el aeropuerto. Ya luego el bolero hace presencia en café, en bares, en billares y en algunas discotecas que empiezan a nacer. Uno pasaba y por esa 10 era de un movimiento increíble, con los cafetines, diríamos así, porque aquí muy cerca estaba la zona de tolerancia. Y eso era como un pecado, como transitar por la 19, cuando mi papá pasaba en el carro porque salíamos de aquí para ir como para otros barrios de allá. Entonces se cogía la 19, la calle 19, que era la de la zona, decía la zona. Y entonces mi papá nos decía, agáchense. Entonces uno se tenía que agachar desde la carrera 10 hasta la carrera 15. El bolero siento yo que llega más después de los finales de los 60, los 70, cuando entra fuerte esa parte afrolatina, sobre todo por Buenaventura. Y Cali, sin explicar, que para mí no tiene explicación porque eso pasó en Caracas, pasó en Perú, que entró la música por los puertos, pero aquí se aposentó una forma en que la gente se sintió dueña de esa nueva música. Y aún Cali siendo pacífico, como decía el maestro Jairo Varela, nosotros creo que tenemos más de Caribe que de Pacífico en ese sentido. Bueno, la historia de este cuadro que hay acá es donde está mi madre, Auratulia, viuda de Restrepo y de Parra y Clímaco Parra. Ellos fueron los fundadores de acá de La Matraca. Pues llegamos, o me trajeron en 1964, venimos de Manizales, y mi hermano llegó acá, bueno, y ya se compró esa tiendita aquí en esta esquina, y era un granero por la mañana.
y por la tarde se escuchaba, pues que aquí venía mucho taxista, mucha gente, constructores y todo, maestros de obra, a escuchar sus tangos por la tarde. Y pues siempre en esa época se escuchaba mucho el surco de la música, entonces los amigos venían, ve, prende esa matraca que vamos a escuchar tangos y boleros. Y se quedó el matraca, toda la vida lo llamaron el matraca. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. El tango en cuanto a danza es una danza de abrazo, una danza de conexión, una danza sensorial, donde caminamos juntos, porque el tango es caminar, ¿no? Abrazados, ¿sí? Donde están el uno con el otro y es una danza sensual más no sexual. Entonces, así se definiría, ¿no? Caminar juntos, entrar en un estado especial, sí, de sentirse y de comunicarse corporalmente y de escucharse. Esa era otra de las ventajas que tenía el bolero, ¿no? Que cuando el hombre sacaba a bailar a la mujer, pues tenía como esa excusa de poderla, digamos, acercar al cuerpo, o sea, ¿cierto? A su humanidad. Y se baila, como dice, en una o dos baldosas. Y hay otro bolero que es el bolero ya son, el bolero mambo, que es más rítmico, pero el bolero en sí es un bolero más cerca de pareja a pareja, de más intimidad. La palabra tango, que significa como tocar, ¿no? En una de las acepciones, tocarse. Un tango de contacto. Sintiendo, digamos, el aroma de la otra persona, a veces susurrándole cosas al oído. Entonces, el bolero por eso también se prestó mucho para la conquista. Por eso fue un género que tuvo tanto éxito en Cali, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Inclusive en la época de nosotros íbamos a sacar a las parejas en el pueblo o en Cartagena. Aquí también en Cali nos pasó que las mamás no dejaban bailar a las hijas el bolero porque casi era un abrazo cerquita. Entonces prohibían o uno sacar a bailar bolero a las niñas de esa época, a las quinceañeras. Me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Antiguamente el tema de las serenatas era algo muy común, ¿cierto? Regalarle una serenata a la pareja, a la mujer, era, digamos, un acto de amor. Yo me acuerdo que había un sitio que llamaban Aquí es Miquel, que es muy famoso aquí en Cali. Ahí tú encontrabas eso que hay en San Antonio, que encontrabas 7, 8 conjuntos musicales desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces podías contratar a un precio justo. Uno decía, dame 3 canciones, 5 canciones, entonces, de acuerdo era el valor. Entonces, en ese momento era muy tradicional llevar un trío y regalarle, digamos, una serenata a su novia. Yo tenía una novia, vivía en San Fernando por el estadio de fútbol y había peleado conmigo. Ya habíamos terminado. Y una noche de nostalgia estaba con unos amigos y
me dijeron, bueno, vamos a hacerle una serenata a tu novia. No, mi exnovia, no, vamos a hacerle serenata. Y nosotros fuimos con un temor, porque la suegra ya nos tenía ya en la mira, que no quería vernos. Y fuimos y le llevamos la serenata con diferentes canciones y resulta de que esa fue la reconciliación. La suegra abrió la puerta y nos entramos y estaba el suegro ahí, sacó una botella de aguardiente, terminamos amanecidos, ahí desayunamos y fuimos otra vez novios. Soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos, pero el impulso de tu vanidad nos fue alejando. Me quieres tú, me adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos. ¿A dónde va? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? En el 2014 nosotros con Boleoro fuimos a Bogotá, al Teatro Cafán de Bellas Artes. Hicimos una temporada de 3 días. Y en el concierto de la mitad, que fue el concierto del sábado, cuando terminamos de tocar, el Teatro Cafán tiene una parte en donde se acercan los artistas, ya finalizando el concierto, van los artistas a su encuentro con el público. Es como un sitio que es especial para eso dentro del teatro. Y venía una señora de más o menos unos 85, casi 90 años, la señora muy bien puesta, muy elegante, y cuando va al encuentro con nosotros nos dice la señora: ustedes me han hecho pasar el día más feliz de mi vida, y eso a mi edad es mucho decir, y nos abrazó. Inclusive también el tango está sirviendo ahora para los pacientes de Parkinson. Sí, por eso es tangoterapia. Es como hay gente que ya está, o sea, que pierde la noción o que ya no se acuerda de nada, pero pues le colocan la música y la música así la entiende, la escucha y así no recuerde, que no lo recuerde a usted o a otras personas, pero la letra de la música la recuerdan perfectamente. Cuando teníamos el de 104 años y medio, que venía todos los domingos acá a escuchar su música, sus tangos, sus boleros, pues eso lo tenía con vida y él no fallaba un domingo aquí a venir a escuchar sus tangos y su música y a bailar hasta los 104 años y medio. Quiere decir que la música es un alimento del alma. Claro. Amor, 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 amor. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Hoy en día muchos jóvenes son seguidores del bolero también. Les gusta mucho, les llama la atención, digamos, esa lírica, esas formas melódicas, armónicas y rítmicas tan interesantes que tiene el bolero. En los años 70, 80 aparecieron muchos cantantes de boleros famosos como Luis Miguel. Luis Miguel era un tipo joven, por eso a los jóvenes les gusta el bolero, que Luis Miguel internacionalizó en los jóvenes el bolero. El bolero también hace presencia en muchos géneros de hoy en día, que a pesar de que puede parecer que es, digamos, una balada pop o algún género de los que están vigentes hoy en día, realmente hay un bolero ahí escondido, hay un bolero ahí atrás. De hecho, artistas como Luis Miguel, Natalia Lafourcade, Shakira,
Andrés Cepeda, muchos artistas que están vigentes tienen el bolero dentro de sus repertorios. Y con la música de José José y ahora de La Forcade, del Ángel Aguilar, que también canta boleros, y cantan rancheros, pero cantan boleros. Entonces el bolero ha tomado otra vez otro auge. Pero para mí son las letras, ¿no? Porque hoy en día se ha perdido mucho eso, ¿ya? Hoy en día ya la conquista se ha vuelto muy directa, ya las letras son un poco, por no decir soeces, son letras que van hablando pero muy directo, digamos, sobre lo que una persona quiere proponerle a otra, sobre cómo la ve, sobre lo que siente en ese momento. En cambio, el bolero tenía una forma, digamos, muy romántica de conquistar, ¿cierto? Entonces eso ya hoy en día se ha perdido. Entonces los jóvenes encuentran en el bolero esa parte pero muy llamativa. De las cosas, por ejemplo, de las que yo me siento orgulloso a título personal, es presenciar, por ejemplo, escenas de que llegan pelados de 25, 30 años allá a la cabina o a la barra y hoy no van a poner el bolerito de medianoche. Nosotros acostumbramos aquí los fines de semana y casi toda la semana. La rumba puede estar muy arriba, pero a las 12 de la noche obligadamente siempre suena un bolero de Rolando Laserio, de Tito Cortés o de Roberto Ledesma, y luego una alcobita ahí porque pues venimos a rumbear, pero mucha gente también viene a besarle el cartílago y a raspar hebilla, como decían antiguamente. Sigue vivo. Sigue vivo, hay muchos jóvenes que les encanta el tango, vienen aquí, jóvenes, vienen aquí desde la persona de 103 años. Nuestro alumno mayor tiene 96 años, baila tango, es el alumno mayor, como el que acaba de cumplir 18 y que está loco por entrar a la matraca, pero pues no lo dejamos entrar sino hasta que cumpla los 18. Hay muchos jóvenes bailando tango. Inclusive aquí caleños han quedado ya, las dos parejas de Cali que han quedado campeones mundiales de tango en Argentina. Yo le he dicho a los que hacen concursos de bolero que vamos a revivir el bolero aquí en Cali y esa música de serenata. Y me dicen que sí, que van a hacer aquí en Cali de pronto algo de boleros a partir del próximo año o este año, porque el bolero no ha muerto. Ministerio TIC,